fórmula de esta siguiente integral, donde vemos que esta i simplemente representa la i de integral. Bien, la integral es 3 elevado a la x por coseno de x por su diferencial de x. Bien, lo que tenemos que hacer es la integración por partes, porque vemos que tenemos un exponente que es 3 elevado a la x, entonces vamos a hacer integración por partes. ¿Dónde vamos a tener que usar esta fórmula? Aquí, cuando tenemos u por db, eso es igual a u por b menos la integral de b por su diferencial de u. Bien, acá lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que identificar es quién va a ser el papel de u y el papel de db. Bien, por lo tanto, vamos a usar la palabra hilate. Ustedes ya saben cómo funciona esto de aquí. Primero vamos a identificar aquí en la integral 3 a la x es una exponencial y coseno de x es una trigonométrica. Bien, el papel de u lo hará la primera letra que aparezca aquí al decir hilate, ¿no? Entonces, bien, hilate vemos que primero estaría la trigonométrica, porque es la primera letra que aparece aquí. Entonces, el papel de u será coseno de x. Aquí ponemos que u va a ser igual a coseno de x. Y el otro componente será db. db será igual 3 elevado a la x por su diferencial de x. Bien, aquí en u tenemos que derivar. Entonces su derivada de u respecto a x de coseno es simplemente el menos seno de x. Y como estamos derivando respecto a x, aquí ponemos diferencial de x. Aquí integrando, entonces tendríamos aquí la integral de db será igual a la integral de 3 elevado a la x por su diferencial de x, donde vemos que aquí la integral con el diferencial se nos van y simplemente nos quedaría entonces que b será igual a la integral de 3 elevado a la x, simplemente es 3 elevado a la x dividido entre el logaritmo natural de 3. Bien, ahora vamos a pasar a usar la fórmula, ya que tenemos todos los componentes que necesitamos. Entonces la integral, aquí la i de integral será igual, ponemos u por b, vemos que u será coseno de x, entonces ponemos aquí coseno de x por b, vemos que b es 3 elevado a la x, 3 elevado a la x partido entre el logaritmo natural de 3 menos la integral de b, vemos que b es 3 elevado a la x, 3 elevado a la x y partido entre el logaritmo natural de 3 por du, pero du vemos que es menos seno de x por diferencial de x. Bien, ahora vemos que el logaritmo natural de 3 es como una constante, puede salir fuera. Tendríamos acá que la integral será igual coseno de x por 3 elevado a la x, y esto divide entre el logaritmo natural de 3 menos, sale esto de aquí, pero puede salir con este negativo, es como menos 1, entonces menos con menos al final se hace más, y entonces nos quedaría 1 sobre logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la x por el seno de x, y aquí su diferencial de x. Bien, vemos que aquí otra vez vamos a tener que hacer la integración por partes, ¿no? Porque no es una integral directa. Bien, borramos. Entonces otra vez usamos hilate. Lógicamente otra vez el seno de x va a ser u. Entonces tenemos que u va a ser igual a seno de x. Y db, en esta parte de aquí, db será igual, lo que está sobrando sería 3 al x por su diferencial de x. Ya sabemos que en u tenemos que derivar, entonces derivada de u será igual, derivada de seno de x será simplemente el coseno de x, y como estamos derivando respecto a x, aparece el diferencial de x. Bien, aquí integramos en ambos lados, tendríamos aquí db, la integral de db y la integral de 3 elevado a la x por su diferencial de x. Vemos que aquí se nos puede cancelar diferencial con la integral, donde obtenemos que b es igual a 3 elevado a la x partido entre el logaritmo natural de 3. Bien, ahora tenemos que hacer nosotros aquí reemplazar otra vez, porque vamos a tener que usar u por b menos la integral de b por su diferencial de u. Entonces vamos a proteger aquí con un corchete.
hasta aquí estamos bien, más 1 partido entre el logaritmo natural de 3 y lo protegemos con un corchete, ¿no? Entonces ahí ponemos primero u, la componente u sería seno de x, entonces ponemos aquí seno de x. Por b vemos que b es 3 elevado a la x, 3 elevado a la x, y esto partido entre el logaritmo natural de 3, menos la integral de b. B es esto de aquí, borramos esto acá. B sería igual 3 elevado a la x partido entre el logaritmo natural de 3 por diferencial de u, y justo aquí está diferencial de u, sería coseno de x por diferencial de x, coseno de x por diferencial de x, porque esto es de u, ¿no? Se borró al momento que estábamos escribiendo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es simplificar. Entonces borramos esto aquí. Vamos a hacer la propiedad distributiva con 1 dividido entre el logaritmo natural de 3, ¿no? Vamos a hacer la propiedad distributiva porque tenemos aquí un corchete. Bien, haciendo la propiedad distributiva, vemos que 1 por seno de x elevado a la 3 elevado a la x, aquí entonces nos va a quedar seno de x por 3 elevado a la x, y vemos que aquí vamos a tener logaritmo natural de 3 y es elevado al cuadrado, más con más menos 1 partido entre el logaritmo natural de 3 que multiplica la integral de 3 elevado a la 3x. Vemos que aquí puede salir, puede escapar el logaritmo natural, entonces el logaritmo natural escapa y al momento de escapar esto se vuelve al cuadrado, y simplemente la integral sería 3 elevado a la x por coseno de x por su diferencial de x. Bien, ahora vemos ahí que lo que tenemos aquí es lo mismo que estaba aquí al comienzo, por lo tanto eso de aquí será la integral identidad, ¿no? Porque es lo mismo que esto. Entonces esto de aquí va a multiplicar aquí al numerador, ¿no? Y nos va a quedar de la siguiente forma: más, vemos que aquí copiamos lo mismo, más seno de x multiplicado por 3 elevado a la x. Bien, aquí tenemos seno de x, y esto partido entre el logaritmo natural de 3 y todo este elevado al cuadrado, menos, vemos que esta y multiplica el numerador y nos quedaría aquí simplemente la y en el numerador, y esto dividido entre el logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado. Bien, ahora sí vamos a resolver esto aquí. Eso ya es simplemente operaciones algebraicas, donde vemos que aquí tenemos un término idéntico a esto. Podemos mandarlo entonces a este lado, entonces quedaría, será y menos, esto pasa con más, y partido entre el logaritmo natural de 3 y todo este elevado al cuadrado. Esto será igual a coseno de x que multiplica a 3 elevado a la x, y todo esto dividido entre el logaritmo natural de 3. Aquí es un 3. Bien, más seno de x que multiplica a 3 elevado a la x partido entre el logaritmo natural de 3 y esto elevado al cuadrado. Bien, notamos ahí que nosotros podemos aquí simplificar. Vamos a sacar entonces factor común. Sacando factor común aquí agregamos simplemente 1 en el denominador. Entonces su factor común será logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado. Entonces dividimos en los denominadores de cada uno. Entonces nos quedaremos, vemos que aquí esta expresión dividida entre 1 nos va a quedar lo mismo multiplicado por i. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de 3 es elevado al cuadrado, y eso multiplicado por i, que estaba aquí en el numerador, ¿no? Más, vemos que esta expresión dividida entre la misma expresión nos va a dar 1, multiplicado por i simplemente nos va a dar i, ¿no? Eso será igual
a coseno de x por 3 elevado a la x, y esta partida entre el logaritmo natural de 3 más seno de x por 3 elevado a la x, y esto partido entre logaritmo natural de 3, pero este elevado al cuadrado. Bien, vemos que aquí hemos sacado simplemente lo que se llama mínimo con el mínimo con denominador, ¿no? Entonces, ahora vamos a simplificar más. Podemos aquí sacar factor común, entonces sacando factor común, y será factor común de logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado. Entonces aquí corchetes más 1 y esto partido entre logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado. Esto será igual, aquí también podemos sacar el mínimo si queremos. Entonces sacamos el mínimo, entonces tendríamos aquí su mínimo será el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado. Bien, esto dividido entre esto nos va a dar simplemente el logaritmo natural de 3 que multiplica a, entonces tenemos aquí logaritmo natural de 3 que multiplica a coseno de x por 3 elevado a la x, ¿no? Más esta expresión dividida entre esto nos va a dar 1 y multiplicado por esto de aquí nos va a dar esa misma expresión que está en el numerador, más seno de x por 3 elevado a la x. Bien, vemos que aquí ya podemos despejar y, ¿no? Para ver cuál es la integral. Entonces, despejando vamos a tener lo siguiente. Y será igual, esto que está multiplicando baja a dividir, y esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser igual. Aquí tendremos logaritmo natural de 3 y esto elevado al cuadrado, que va a multiplicar a toda esta expresión de que está aquí. Sería el logaritmo natural de 3 por coseno de x por 3 elevado a la x, más seno de x por 3 elevado a la x, y esto que está aquí multiplicando baja a dividir a lo que teníamos aquí en el denominador. Teníamos logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado por logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado, más 1, y cerramos los, y donde vemos que eso de aquí se puede ir con esto. Simplemente nos quedaría entonces que la integral será igual a logaritmo natural de 3 por coseno de x por 3 elevado a la x, más seno de x por 3 elevado a la x, dividido entre el logaritmo natural de 3 y este elevado al cuadrado, y más 1. Y esto aquí sería